En septiembre de 2025, el Consejo de Estado le ordenó al presidente Petro borrar un trino y retractarse públicamente. Meses atrás, el presidente había acusado desde su cuenta de X a la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios, y a su presidente Bruce McMaster de defender el esclavismo y de querer destruir el gobierno por literal odio étnico. El alto tribunal encontró que Petro hizo imputaciones de hecho sin sustento fáctico ni probatorio, que afectaron la reputación del gremio empresarial más grande del país. Este no es un mensaje aislado del presidente. Fueron grupos de empresarios de mentiras, premodernos, anacrónicos, vetustos, atrasados. Un HP esclavista. Este gobierno no va a los cócteles de los clubes sociales de los grandes empresarios, muchos de mentiras y lavadores de dólares. La llegada del primer presidente de izquierda a la Casa Nariño reconfiguró radicalmente la relación a la que el sector privado estaba acostumbrado con la presidencia. Para entender el rol que las empresas y los empresarios han ocupado en el discurso de Petro, La Silla revisó la conversación que el presidente ha impulsado en X. La Silla rastreó 1.481 trinos publicados por Petro entre enero de 2020 y el 5 de octubre de 2025 sobre el empresariado colombiano. En estos predomina la connotación negativa hacia el sector privado con un 48%, seguida de una percepción neutral del 29% de los mensajes. Los mensajes positivos son apenas el 14%. Los mensajes negativos han ido creciendo. Eran menos en 2022 y 2023 cuando fue elegido presidente y durante su primer año de gobierno, un periodo en el que promovió un acuerdo nacional con empresas privadas que según la Constitución del 91 son base del desarrollo del país. Pero duró poco. En 2024 comenzó a radicalizar su discurso contra los empresarios y en 2025 Petro se aproxima de nuevo a los niveles de 2020, año del estallido social y la pandemia, cuando era un fuerte opositor del gobierno Duque. La diferencia es que hoy no es opositor, sino el presidente. Esta investigación identifica 3 de las narrativas que el presidente ha impulsado antes y durante su gobierno sobre los empresarios. Son narrativas que siguen un patrón: construir un villano claro, los empresarios como antagonistas, mientras presentan al gobierno como la única alternativa posible, y se sostienen en otras estrategias discursivas como la apelación emocional y las generalizaciones a partir de casos particulares. Carlos Cortés, director de Linterna Verde, una ONG que investiga cómo se construye opinión pública en redes sociales, dice: el presidente tiene un conocimiento muy claro de cómo conectarse con la controversia, cómo provocar a sus contradictores y cómo estar generando relatos que puedan fácilmente definir arquetipos en función como de un arco narrativo. Primero, los empresarios esclavizan trabajadores. Una de las narrativas que Petro ha impulsado es asociar al sector privado y empresarial con el esclavismo. No sean esclavistas, le repito a la ANDI si un juez quiera callarme. Porque llevar a los trabajadores a vivir con salarios de hambre y que no tengan pensión y que no tengan salud se llama esclavismo. En esta locución y en el trino que tuvo que ahorrar por orden judicial, Petro acusó con nombre propio a la ANDI. En otros trinos ha hablado de Fenalco, de una dirigencia económica, de empresarios oscuros, de dueños del poder y de hacendados. Esa narrativa está atravesada por la estrategia de apelar a las emociones con palabras y calificativos que generan indignación: esclavos, mentes nazis, degradación humana. En otros trinos no acusa a empresarios, pero sí al modelo económico capitalista y asocia las jornadas largas de trabajo, los bajos salarios y los abusos laborales con formas de esclavitud. De hecho, varios de los trinos los publicó en medio de la discusión de la reforma laboral, que recuperó y amplió garantías a los trabajadores formales como los recargos y festivos. El contraste fue constante. Mostró a políticos como Uribe como defensores de patrones que todavía ven a sus trabajadores como esclavos frente a un gobierno que promete cambiar. El mensaje fue: quien no esté con la reforma es esclavista. Que vote no o no quiera estas reformas
Es porque es un HP esclavista. Ahora, en respuesta al fallo del Consejo de Estado, Petro dijo que no hablaba en el sentido literal cuando menciona el esclavismo, sino que utiliza un recurso lingüístico propio del discurso político. Sin embargo, esta es una simplificación y exageración para referirse a los abusos laborales o incluso a la explotación laboral. Históricamente, la esclavitud significó que una persona era propiedad de otra a partir de un modelo de deshumanización y racialización. Hoy, el esclavismo es considerado un crimen contra la humanidad por el Estatuto de Roma. Y la Organización Internacional del Trabajo hoy habla de trabajo forzoso, formas modernas de esclavitud y trata de seres humanos. El trabajo forzoso es aquel que se realiza de manera involuntaria y bajo amenaza de una pena cualquiera. Es decir, cuando una persona es obligada a trabajar o no puede renunciar por coerción, amenaza o engaño. La organización Walk Free publicó en 2023 un índice que estima los niveles de esclavitud moderna en 160 países. Este cálculo parte de estimaciones regionales de la OIT y distingue 3 categorías: trabajo forzoso en la economía privada, explotación sexual comercial forzosa y trabajo forzoso impuesto por el Estado. En otras palabras, el índice no se limita al trabajo forzoso tradicional ni al ámbito económico privado, sino que abarca un espectro más amplio de situaciones donde la libertad individual está restringida. Según esos datos, en Colombia, unas 397.000 personas vivían en condiciones de esclavitud moderna en 2021, de un total de más de 20 millones de trabajadores. Con esa cifra, el país se ubica en el puesto 40 a nivel mundial y el quinto en las Américas. La OIT aclara que el trabajo forzoso es distinto de las condiciones de trabajo explotadoras o por debajo de la norma. Para que exista un caso de trabajo forzoso, deben cumplirse ciertos indicadores, como amenazas, retención de documentos o imposibilidad de abandonar el trabajo. En Colombia, el Código Penal tipifica el trabajo forzoso dentro del delito de trata de personas. En 2024, el Ministerio del Interior recibió 43 reportes de posibles víctimas de trabajo forzoso. Sin embargo, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Fiscalía investigó apenas 2 casos de más de 50 procesos por trata de personas registrados ese año y ninguno llegó a juicio. Esa entidad, de hecho, le jaló las orejas al gobierno. Señaló que la falta de autoridad legal del Ministerio del Trabajo para ir más allá de las inspecciones rutinarias, su limitado conocimiento del trabajo forzoso y la insuficiente capacitación de la Fiscalía contribuyeron a que no se investigaran ni procesaran casos de trata con fines de explotación laboral. En 2024, la Corte Suprema confirmó la única condena reciente conocida por trata de personas con fines laborales. El caso, que estaba en apelación desde 2018, fue de una mujer que llevó una joven indígena desde Mitú hasta Bogotá con el pretexto de emplearla como trabajadora doméstica. Una vez en la capital, la explotó sometiéndola a jornadas extenuantes de 6 de la mañana a 10 de la noche, sin descanso, sin pago, sin contacto con su familia y encerrada bajo llave. Natalia Ramírez, experta en Derecho Laboral y profesora de la Universidad de los Andes, reiteró que Colombia tiene casos de incumplimiento laboral como cualquier país, pero no está en una situación de sistemática explotación laboral, y explica que esclavismo y esclavistas son términos exagerados. Cumplen fines políticos que lo que hacen en términos de describir la realidad del mercado laboral colombiano. Segundo, los privados se benefician de un sistema que hay que cambiar. Es que es metiendo el cerebro en la producción, no la esclavitud. El cerebro en la producción se llama ciencia, se llama tecnología, se llama máquina, y eso es lo que no tienen los empresarios de Colombia, precisamente por estarle creyendo a pies juntillas al el pensamiento del siglo XIX, es decir, que la ganancia sale es de expandir la jornada laboral. Además de la laboral, el gobierno ha impulsado otras grandes reformas, como a las pensiones y a la salud, en las que busca quitarles participación a los privados y aumentar la del Estado. Sus reformas han sido un eje central en el discurso de Petro para hablar sobre el empresariado, y lo hace con tono confrontativo. Por ejemplo, con el tema de la pensional, desde que llegó a la presidencia ha sostenido que el sistema pensional actual no busca garantizar pensiones dignas, sino engordar las utilidades de los banqueros. En el primer semestre de 2024, cuando la reforma iba a sus últimos debates en el Congreso, su estrategia fue proponer la dualidad. Quienes no apoyaban la reforma preferían a los banqueros en vez de a los viejos pobres.
El uso de un lenguaje emocional también ha primado. ¿Dónde quedó el corazón? No tienen un plato de sopa. Rico MacPato. Pero además, en la construcción de esa narrativa, Petro ha usado premisas falsas. Por ejemplo, que los fondos privados de pensiones se llevan la cotización del trabajador fuera del país. En 2023, antes de radicar su reforma, Petro ya había dicho: los fondos privados de pensiones ya no son ahorros, sacaron la plata, la mitad de la plata la sacaron afuera. Pero eso es engañoso. Si bien cerca de la mitad de las inversiones de las AFP se hicieron en el exterior para buscar más rentabilidad, siguen siendo ahorro de los afiliados. De hecho, todas las inversiones son reportadas mes a mes al Estado. Las AFP no pueden disponer libremente de esos fondos e invertirlos a su antojo. Los fondos privados de pensiones funcionan como una cuenta personal donde cada persona ahorra una parte de su sueldo cada mes. Esa plata no se queda guardada, sino que se invierte para generar rendimientos que aumentan el monto disponible cuando la persona se pensiona. Los fondos privados están obligados a cumplir con una rentabilidad mínima, según la ley. Las AFP buscan diversificar las inversiones y factores como la devaluación del peso favorecen las inversiones en el exterior. Francisco Miranda, analista político y económico, dice que la postura de Petro no es una sorpresa dada su ideología política contraria a la participación del sector privado en la provisión de bienes y servicios. Busca enfrentar a la sociedad contra los empresarios bajo la lógica de ellos contra nosotros, los que hacen bien y los que perjudican a la sociedad. Tercero, el gobierno no es antiempresa. Defiende a las micro, medianas, estatales y aquellas a favor del cambio. A la par de que progresivamente el discurso del presidente se ha ido radicalizando en contra de los empresarios, Petro sostiene otra narrativa. Él y su gobierno no son antiempresa. Por un lado, se presenta como adversario del gran empresariado, de las élites y de aquellos en contra de sus reformas. Por el otro, defensor de las micro y medianas empresas y de sectores como el agrícola. Esa narrativa tiene varias aristas. Primero, partió de su discurso positivo hacia cierta parte del empresariado en campaña, presentándose como el que iba a reconstruir lo que el gobierno pasado destruyó o expropió. Durante campaña, Petro acusó a Duque de quebrar 600.000 empresas, mientras que él, durante su alcaldía, creó 400.000 empresas y agregó que durante su presidencia reconstruiría el tejido empresarial. Lo hizo con cifras imprecisas. Como en este caso, es usual que una narrativa se alimente con cifras reales, pero parciales que omiten matices o explicaciones para respaldar una posición. Petro se refería a un informe del DANE sobre micronegocios, de menos de 10 trabajadores que cerraron entre enero y octubre de 2020. El dato real es 509.000, 90.000 menos de las que mencionó Petro. Y obvia el contexto en que eso ocurrió, durante la pandemia que golpeó la economía del mundo entero. Y durante la alcaldía de Petro, en Bogotá, se crearon solo 259.000 empresas, 140.000 menos de las que se atribuyó. El dato que dio incluye también a las compañías renovadas. Ya durante su presidencia, el año pasado, Petro repitió que Duque cerró 500.000 de empresas y comparó que su gobierno ha creado 500.000 de empresas. Según Confecámaras, en 2023 y 2024, años completos de la presidencia de Petro, se crearon 603.000 empresas, es decir, incluso más de las que dijo Petro. Sin embargo, en 2023 se crearon menos empresas que el año anterior, una caída del 1.5%, y en 2024 también, un 2.7% menos. Ahora, las empresas creadas cada año completo del gobierno Petro son menores a las creadas cada año en el gobierno Duque, excepto 2020, año de la pandemia. Otra arista de su relato es destacar selectivamente a empresarios o empresas cuando le dan la razón. Cuando en 2022, David Vélez, el segundo hombre más rico de Colombia, estuvo de acuerdo en que quien gane más debe pagar más impuestos, Petro lo usó para validar su reforma tributaria. Vélez respondió que había un límite. Acuérdese que el empresario es la gallina de huevos de oro. En campaña también resaltó que supuestamente el Banco Internacional, JP Morgan, no vio alarmas ni desconfianza en su plan de gobierno, pero omitió que el informe advertía sobre riesgos de tensión institucional y desafíos fiscales. Esta narrativa del presidente también es positiva hacia algunas empresas extranjeras de sectores clave para él. Sin embargo, más allá del discurso, la relación del gobierno Petro con ciertos empresarios revela una contradicción. Mientras ataca
públicamente al gran empresariado y a las élites económicas, empresarios cercanos a él se han beneficiado de contratos y negocios con el Estado. En estos trinos de Petro incluso hubo espacio para su amigo empresario catalán, Javier Vendrell. En 2024, cuando medios colombianos retomaron información del diario ABC sobre los negocios de Vendrell en Colombia, Petro lo defendió preguntando: ¿es malo un empresario porque es amigo de Petro? Vendrell fue estratega de su campaña presidencial y estuvo detrás de la operación de testigos electorales y recibió plata del zar del contrabando, Papá Pitufo, que luego devolvió por orden de Petro. Apenas Petro ganó la presidencia, le dio nacionalidad express y en 2023 le entregó un contrato en el Ministerio del Trabajo que, como reveló La Silla, terminó usando para impulsar negocios privados. Otro catalán cercano, Manuel Grau, fue nombrado en la junta directiva de Sisa, la inmobiliaria del Estado, que este año se asoció con una constructora socia de Grau y Vendrell para construir vivienda en Santa Marta. También está el empresario Euclides Torres, financiador de la famosa tarima en forma de P. Empresas vinculadas a Torres se han quedado con contratos por 180.000 millones para la transición energética. O Pedro Contecha, cuyo avión privado fue usado en la campaña sin reportarlo y que después recibió un contrato a dedo por 60.000 millones de pesos. Esta narrativa refleja cómo el discurso confrontativo de Petro contra el empresariado tiene límites estratégicos. Se dirige contra aquellos sectores que se oponen a sus reformas o no están alineados políticamente con su proyecto, pero no en contra de empresarios cercanos que terminan beneficiándose del Estado. En estos casos, la narrativa antiempresarial funciona entonces más como una herramienta política para movilizar bases y justificar reformas que como una postura de principios consistentes sobre el rol de los privados en la economía y la prestación de servicios.